Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender y entender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Honduras está pasando un momento difícil, histórico, en el cual malos hondureños se quieren aprovechar de ella. Lamentablemente, para estos personajes, el pueblo no es bruto. Y definitivamente, cuando el pueblo se cansa, se agota, está hastiado de la misma lacra que quiere dañar el país, la gente toma decisiones. La ventaja que tenemos en Honduras es que somos pacíficos. Si no, usted vea lo que pasó el 9 de marzo en este año, algo inédito, nunca antes visto en ningún otro país, lo que sucedió en Honduras. Porque en otros países las urnas llegaron tarde, pero los ciudadanos se fueron a su casa a dormir y no regresaron, como sucedió en Venezuela. Y les hicieron lo que les hicieron. En otros países de África, la gente se puso violenta, hubieron alguno que otro fallecido, y entonces se presentó un autogolpe de Estado. En Honduras, algo inédito, la gente no se fue, estuvo hasta las 5 de la mañana y hasta el siguiente fin de semana, incluso en algunos lugares. Si es posible, jugando naipes, tomando su refresco, la gente se aplicaba la insulina ahí esperando en la cola que llegara la urna, en forma pacífica, en forma tranquila, cosa que nadie se lo esperaba, algo que nadie se lo esperaba. Y los escenarios para este próximo 30 de noviembre son varios. Pero tenemos la fe en Dios que va a haber paz, tranquilidad y que estos que andan sonsacando y trasnochados ahí van a entender al final de cuentas que con el pueblo hondureño no se juega, aún que somos tranquilos. Pero para hablar de esa temática y de otra temática más, de las propuestas que los candidatos a diputados por Francisco Morazán y por partidos diferentes como es la Democracia Cristiana, tenemos y le damos la bienvenida a Unidos en Diálogo a nuestro amigo Felicito Ávila. Bienvenido a Unidos en Diálogo, un placer contar con su presencia. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco con mucho. Es una bonita oportunidad conversar con usted, que conoce mucho de este tema que tenemos ahora nosotros los hondureños, y además escucharme también, que es la visión que tenemos nosotros, no solamente de lo que pretendemos que debe de ser los cambios de nuestro país, sino cómo realmente debemos cambiar esta realidad agotadora, bastante decepcionante, y además perdiendo la fe y la confianza de lo que realmente como hondureños debemos hacer de cara a este problema que hoy tenemos. Antes de comenzar con la temática, nos gustaría saber a los hondureños, a los que vamos a tener la oportunidad de ejercer sufragio y que usted nos convenza, ¿quién es Felicito Ávila? ¿Dónde nació Felicito Ávila? ¿Qué estudios realizó? ¿Cómo fue su vida de joven y luego que estuvo también liderando organizaciones laborales o de trabajadores? ¿Quién es Felicito Ávila? ¿Dónde nació y dónde estudió su niñez, el kinder, la escuela? Mi nombre es Felicito Ávila Ordóñez. Yo soy de Nacaome, de una aldea de Nacaome, el Vado de Nacaome, una aldea pequeña en aquel entonces. Hoy es una aldea muy bonita, muy grande, muy preciosa. El Vado es de Nacaome. Antes era una aproximación de 10, 15 kilómetros de distancia. Ahora en carro eso es rápido como tal. Nací en el Vado. Mis padres, pues, Eusebio Ordóñez, mi madre Evangelina Ávila, ambos ya murieron. Mis padres tuvieron 4 hijos, 2 de un primer matrimonio de mi madre, que enviudó y después se casó con mi papá y tuvo otros 2 hijos. Mi madre y mi padre éramos 4 hermanos, de los cuales solo habemos 2
vivos y un varón, otro varón y yo. Realmente para mí pues es sumamente interesante recordar todo lo que así fueron mis padres, cómo nos educaron. No era una gente eminentemente, diríamos, de toda la pobreza. O sea, había su manera de vivir, su terreno para trabajar, para cultivar, para tener maíz, para tener frijoles, para tener maicillo. Y eso lo trabajábamos nosotros junto con mi padre, ¿verdad? Y mi hermano. En ese sentido, mi madre pues era una señora que no sabía leer y escribir, ¿verdad? Pero sí era partera, pero sí era sobadora, ¿verdad? Y pues, rezadora, y tenía un gran, como diríamos, un público que le seguía por aquella bondad de esa señora. Que Servicial. era muy especial. Y mi papá pues era otro señor igual, barbero, sobador de articulaciones y cosas así, un señor muy respetado por su honestidad, mis dos señores. Yo estudié en dos escuelas, una en El Vado hasta cuarto grado y otra en Agua Fría, en Nacaome, una aldea bastante grande. Pasé quinto y sexto grado. Y después, ¿cómo es la vida? Y interesante contarlo, yo ya tenía 16 años, ¿verdad? Y mi mamá tenía un compadre de Nacaome, un político, y le dijo, mire compadre, yo quiero que Felicito sea profesor. Pero así la señora que no sabía leer y escribir quería que su hijo fuera profesor. Así el señor don Amado, en ese entonces, le dijo, váyase tal día a Nacaome. Y fuimos ya a la alcaldía, me tomaron la fotografía de esa cámara que había de meter la mano y así. Ya el alcalde pues dio la tarjeta de identidad, ¿verdad? Y después con eso, ¿qué hacer? Ya mi mamá ya le dijo a mi compadre allí, al compadre allí nomás, él vivía cerca de la alcaldía, y ya se fueron, nos fuimos casi agarrado del delantal de mi mamá, porque era un cipote, ¿verdad? Y ya me llevaron a la supervisión y ya le dijo al supervisor, tienes una plaza, quiero que Felicito sea maestro. Hay dos plazas, dijo él, le dio un lugar lejísimo y todo quebrado de Nacaome y había otro campamento en la montaña yendo para Coyolito. Mi mamá contestó y dijo, en campamento. Yo no decía nada. A mí me gusta eso porque ella era la lideresa de la familia. Lideresa, la señora, como le digo, ella inmediatamente se dio cuenta que ir a ese lugar del Zorrillo, que se llama en Nacaome, una aldea, a ir a campamento, era preferible ir a campamento, era plano y todo, y cerquita de la casa, en ese sentido. Así empecé, trabajé 2 años de maestro. Y me da pena, pero es una realidad. Yo me tuve que retirar de la aldea de ser maestro porque yo logré una oportunidad de empleo donde yo ganaba primero 90 lempiras como maestro empírico. Era el maestro empírico, pero era el director de la escuela y el segundo maestro que había era titulado. ¿Me entienden? Entonces, el empírico era el director. El otro... Y yo me gané la gente con mi trabajo como maestro, ¿verdad? Al grado pues que cuando me tocó retirarme me daba pena por lo que me apreciaba la gente a mí. A mí me apreciaba porque yo iba a la casa a darle clase a los niños. Bueno, yo era para todo eso. Era un maestro para ellos oportuno, para toda la familia de la comunidad como tal. Entonces yo me fui, digamos, sin decirle a la comunidad que yo me retiraba. Cuando en febrero, que ya era la matrícula del tercer año, la gente no llega, el profesor Licho no llegaba, Felicito, no llegaba. Entonces fueron a la supervisión a reclamar que qué pasaba, que me habían despedido a mí. No, a mí no me habían despedido, yo estaba trabajando en otro lado donde pasé a ganar 250 como tal. Entonces era una gran diferencia de 90 a lo otro y luego los amigos que me consiguieron la plaza me decían, aquí vas a crecer,
aquí vas a hacer esto, aquí vas a hacer lo otro, allá donde estás, no. Que no ¿Y es. ese trabajo de qué era? En el SNEM, Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. ¿Ve? Y En salud. En salud. Pasó de educación a salud. De educación a salud. Y a los 6 meses yo ya era jefe del grupo al cual yo pertenecía. ¿Verdad? Éramos grupos de 5 personas que trabajábamos por comunidades. Y a los 5 o 6 meses yo ya era jefe de la gente, de este grupo de compañeros. Así sucesivamente, hasta llegar a ser jefe departamental en el SNEM, como tal, va. Con esa realmente, diríamos, suerte de trabajo, porque trabajaba mucho, ayudaba mucho. Los jefes inmediatos eran muy buenos porque yo ayudaba mucho, mientras mis compañeros estaban en el corredor de la otra casa haciendo una carnita, yo estaba con él haciendo todas las liquidaciones y todos los trabajos. Entonces yo aprendí el trabajo como tal. Y así se hizo el primer sindicato. Pero quienes hicieron ¿cómo se llama? Llegaron a mi oficina a buscarme para que yo fuera presidente del sindicato. ¿Qué sindicato era ese? Sindicato del SNEM. El Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Pero sí. Eso pertenecía a la Secretaría de Salud. A salud, sí, Sí, pero era un proyecto. Era un proyecto financiado por organismo internacional. Por organismos internacionales. Entonces, claro que todo rodeado y buscándome, y yo sorprendido, yo qué sabía de sindicato, yo no sabía nada. ¿Va? Y todos, mira, Felicito, es que vos aquí, mira a vos aquí, allá, ayudando. No es que nos debían 3 meses de salario, no había incomodidad, por eso pues, y entonces era lógica. Y hasta el final un señor que era compañero mío, jefe él y jefe yo, José María Juárez, me dice, miren, acepte, yo fui vicepresidente de un sindicato, me fue mal, le voy a decir, porque a mí me corrieron de la empresa y me pasaron a la lista negra. Yo no podía conseguir trabajo en ningún lado porque pertenecía a la lista negra. Pero yo lo voy a apoyar. Yo voy a aceptar la vicepresidencia para apoyarlo, para asesorarlo. Acepté de esa manera. ¿Cuál es lo interesante? En la democracia cristiana hay un concepto, en aquel momento, hoy eso está todavía como concepto, es que todo aquel que fuese demócrata cristiano tenía que ser una persona que se dedicara a pertenecer a una organización social. Quienes fueron a ayudarme a mí a resolver el problema eran demócratas cristianos, pero ellos estaban cumpliendo con uno de los principios del partido, que ellos tenían que hacer una organización social. Y esa organización social fue el sindicato que yo hice como tal, pero ellos me ayudaron. Ahí viene el principio de una relación entre el sindicalismo. Y en este caso es importante desde el momento que ustedes así es. Liderando un... No, y la visión también, o sea, ¿cuál es una de las visiones de la democracia cristiana? Y aquí vamos a tener que entrar en algunas cosas. Es que todos, si usted es militante, si usted es cuadro, si usted es un dirigente del partido, usted para poder realmente manifestarse comprometido con el pensamiento de la democracia cristiana, que es la organización de la sociedad, usted tiene que hacer el esfuerzo o pertenece a un patronato o organiza un patronato para estar en él. Una organización campesina, tal vez usted recuerda la Unión Nacional de Campesinos, una organización fuerte donde mataron los 15 compañeros en Juticalpa, el 75, el 25 de junio de 1975, del papá de Mel Zelaya. Esos son los que fallecieron de la UNC. En el, ¿cómo que se llama ahí? Alan, la hacienda esta. Lepaguare. Los Horcones. Los Horcones. Famosos, o sea que de esos... de la UNC. De la UNC. Era gente demócrata cristiano esa. ¿Por qué?
porque todos ellos pertenecían a grupos campesinos y como demócratas cristianos tenían que pertenecer a una organización o hacer esa organización. Es así como la UNC llegó a ser una organización fuerte, fuertísimo. Es así como una relación del Partido Demócrata Cristiano con la iglesia era muy fuerte y ahí se vio en ese testimonio de lo que pasó en 1975 en Olancho. 25 campesinos fallecieron ahí. No, 14, incluyendo los curas, los 2 curas, las 2 muchachas, una hondureña y una colombiana. Los demás eran hondureños. A esa fue la que se supone que violaron también. También abusaron de ellas. Sí, y hay quien ha escrito sobre esto muy importante. Todo lo que ha hecho es Juan Ramón Martínez. Tiene todo un documental desde aquel momento y hoy lo está revelando, inclusive todo este año ha estado escribiendo sobre ese tema como tal Juan Ramón Martínez. Claro, era parte de aquellos hipotones en 1975, ¿verdad? Y que era de C igual va que los demás. Él fue precandidato. Fue candidato a la presidencia también en el 2005, sí me parece. No recuerdo con exactitud la fecha, pero sí fue el 2005, Juan Ramón. Entonces, así yo aparezco en la organización sindical, porque los muchachos que fueron a hacerme el favor de ayudarme a organizar el sindicato tampoco iban así nomás, iban porque iban a justificar que estaban haciendo una organización social, una organización de los trabajadores y todo. Cuando ya saben quién es el líder, hay que captar al líder para traerlo para la democracia cristiana y ese líder después correspondía con el resto de sindicatos de la Federación Sindical del Sur, que era la federación en la zona sur, que teníamos el sindicato del hospital de Choluteca, la empacadora de carne de ahí de Choluteca, la azucarera, todo eso lo teníamos nosotros. De ahí salí, ¿verdad?, para la Universidad de los Trabajadores de América Latina, la UTAL. A mí me plantearon el tema. Yo doy gracias a una cosa, doctor, y la voy a decir, a mi familia, a mi esposa. Yo digo que gran parte de lo que tenemos de estabilidad familiar, yo tengo 53 años de casado, ¿sí? Y todo ese tiempo yo digo que es por esa capacidad que ella tuvo, de todo lo que le decían y le contaban y bueno, decían que era yo, que era ella, que no sé qué. Ella tuvo la capacidad de poder tener una tolerancia de cara a la vida de familia, de matrimonio como tal. Ahí estamos desde ese entonces, ¿verdad? Desde el 73 que nos casamos nosotros, ¿verdad? Y así, de esa manera, yo salgo a estudiar. Estudiaba 3 meses en la universidad en Venezuela, era donde estaba la UTAL, Organización de los Trabajadores Universidad de los Trabajadores de América Latina. 3 meses cada año presencial y el resto era en ese entonces no había internet, era por cartas, era por correo. Por correo y le llegaba a usted para que usted en el ¿cómo se llamaba? Que imprimía. Correcto, y eso sacaba toda la documentación y contestaba y seguía. A partir de mi regreso, ¿verdad?, me eligieron secretario general de la CGT en 1977 y entregué la CGT en el 2001. Desde el 77 que yo fui electo secretario general, preso muchas veces, pero no por corrupción, preso porque decían que yo era subversivo. Era autor intelectual de los hechos que pasaban, ¿verdad? Es decir, una huelga. Una vez que eso yo la cuento con detalle, lo que me pasó en el Negrito Lloro, mataron a un compañero dirigente regional. Regional era el municipio o el departamento. Entonces mataron a un compañero y fuimos nosotros a acompañar.
Llegamos a las 12 de la noche allá. Y bueno, más tarde murió el terrateniente que había matado al campesino. A las 6 de la mañana yo ya estaba preso. Y había llegado a las 12 de la noche a acompañar y de ahí nos llevaron para Progreso. Y de Progreso en la noche nos pasaron para San Pedro. Salieron todos los compañeros menos yo. Porque después el general Álvarez, en ese momento no era general, Álvarez Martínez, dijo que yo me había fugado de la cárcel y que yo me había ido para Cuba. Todo el que pasaba con ese mensaje en aquel entonces, y usted se recuerda cuántos muchachos de la universidad y todo eso murieron, fueron desaparecidos, cuando los anunciaban que era que se habían fugado, era que no volverían jamás, porque decían que se había ido para Cuba, y el que se iba para Cuba no volvía a ninguno de los países. Y a eso yo se lo agradezco a Hernán Corrales Padilla. La esposa la esposa de Hernán, doña Gloria, era prima hermana con Gustavo Álvarez, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? La esposa de Gustavo Álvarez le cuenta a doña Gloria, la esposa de Hernán, que no era cierto que yo me había fugado, que yo estaba ahí en San Pedro, que ahí me tenían. Cuando doña Gloria le cuenta a Hernán, don Hernán en ese momento dice, yo no puedo dejar que ese muchacho, era un cipote, que ese muchacho le vaya a pasar algo, y se va a San Pedro y a alegar con Gustavo Álvarez allá, hasta que le dijo, tenemos dos cosas, ¿a quién le van a creer más? ¿Le van a creer más a Hernán Corrales Padilla o le van a creer más a Gustavo Álvarez? Yo voy a decir que tú tienes a Julano de Tal aquí. Vamos a ver a quién le cree el pueblo, la gente. Entonces, 2 horas después me entregó y me trajo Hernán para acá. Si no, no estuviera contando este momento. Así llegué. Yo fui miembro del comité ejecutivo de la CLAD. Ser miembro del comité ejecutivo del buró de la CLAD era tener un rango bastante direccional político-social grande. Éramos 7 miembros para América Latina. Conducíamos 20,000 compañeros, 20,000 hombres y mujeres que pertenecían a organizaciones sociales en América Latina. Eso era la CLAD, Central Latinoamericana de Trabajadores, y la conducía Emilio Mas, pero yo era segundo de Emilio Mas. ¿Y por qué ha decaído tanto el liderazgo y los movimientos de trabajadores? ¿Cuál cree usted que es el problema de ese caída y hablando lo que decía Hernán Corrales Padilla, que a quién le van a creer más, a él o a Álvarez Martínez? En este caso, la credibilidad de los dirigentes sindicales y todo da mucho que decir. O sea, confiar en un dirigente sindical en este momento, pues como que no tienen ese liderazgo que se contaba antes. ¿A qué se deberá eso? Es que había una situación antes que era la autonomía que tenían las centrales, la autonomía que tenían los trabajadores. Un sindicato no necesariamente tenía que ser con hombres y mujeres de un partido. A ese sindicato pertenecían todos aquellos de los partidos que hubiesen. Y recordemos que en ese momento teníamos el problema de la Guerra Fría, ¿verdad? Los famosos golpes de estados y toda aquella cosa, que no había la democracia que a partir de 1981 empezamos a revivir y a construir y a ejecutar. Yo fui candidato a designado presidencial con Hernán Corrales Padilla en 1981. Pero quiero decirle que había una autonomía de los trabajadores, de las centrales, de las organizaciones, y podía pelearse y podía abrazarse con un presidente. Yo tengo fotografías
con todos los presidentes de mi país y de fuera del país también, pero eso no decía que uno estaba comprometido con ese presidente, ni ese presidente trataba de comprometerlo a uno, al contrario, había un respeto de la empresa privada para los trabajadores, había un respeto del gobierno, los partidos pues estaban en condiciones, diríamos, semidisueltos, diría yo, por el problema de la Guerra Fría, que lo que había era otro modelo social, otro modelo político que teníamos en ese momento y no le llamábamos los famosos golpes de barraca que se daban los generales uno con otro, quitaba al otro. O sea que, en conclusión, ese liderazgo de los trabajadores se perdió al agarrar fuerza a los partidos políticos. Es correcto, eso es correcto. Esa es ¿cómo le diría? Una conclusión, ¿verdad? Que no la aceptan fácilmente algunos, ¿verdad? No la aceptan. ¿Por qué? Porque, como le digo, para mí reunirme con el doctor, ¿cómo se llama? El de La Paz, Suazo Córdoba. Suazo Córdoba en aquel momento, era de reírnos y todo, pero buscamos una solución independiente y todo, tanto la empresa privada, reunirnos con Ascona, reunirnos con Reina, reunirnos con Rafael Leonardo, con todos ellos. Yo tuve la oportunidad de ser secretario general conduciendo a la CGT, dirigiendo los problemas de los campesinos, de los pobladores. Para nosotros aquí los pobladores era un poder. O sea, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el barrio que está minado por esto, por el otro, por el otro? Y para nosotros, cuando decíamos, vamos a ser una manifestación de lo que nosotros hacíamos uso, era de la capacidad de movilización con los barrios, con las colonias que teníamos, los patronatos, en ese sentido. Pero allí en los patronatos andaban liberales, nacionalistas y de todos los partidos. O sea que no importaba mucho el color político, sino lo laboral, lo solidario entre los trabajadores. Tal cual dice la ley. La ley, por ejemplo, el Código del Trabajo, usted le establece cómo debe de ser un sindicato y en ningún momento tolera que ese sindicato sea parcializado a un partido político como tal, sino que tiene que ser independiente. Y en la actualidad, ¿cómo los ve los sindicatos usted que están en las diferentes instituciones públicas y privadas? Yo me daba pena lo que estaba pasando los otros días en el Infoc. Una pelea que había ahí, no era para poder decidir uno si esto era lo correcto o no. Lo que me daba pena es que los trabajadores pedían auxilio a las organizaciones federales y a las centrales para que ayudaran a resolver el problema. En aquel entonces nosotros no, y por eso es que uno iba preso, pues, porque decían, es el autor intelectual de tal cosa, es esto, así va. Pero hoy no se escucha una opinión nacional. Hoy podrá escuchar usted un reclamo por un sindicato o el de una central, pero una opinión política, como dijéramos en este momento, ¿qué debiesen de estar diciendo los trabajadores hoy? Que cada vez más estamos perdiendo mano de obra, cada vez más tenemos menos empleo, cada vez más se va capital de Honduras. ¿Cuál es la posición que tienen los trabajadores? Pero no la posición del bla, bla, bla. Es la posición de decir, señor, esto o esto. Es que lo que he visto en la posición más bien es que desean que cierren empresas. Es más, por ejemplo, el pleito que hubo en diciembre con el Stevie y la cervecería, que casi cierran la cervecería. O sea, y en lugar de luchar por la estabilidad laboral del capital, están pensando más bien en proteger un gobierno. Es correcto, y entonces lo que diga el gobierno es lo que se aplaude. Yo le voy a decir, me escuchan los trabajadores hoy, este día, así como lo estoy diciendo, porque yo desde el 2001 que yo salí de la CGT, ¿verdad? Yo no regresé, estuve 4 años porque me pidieron que fuera asesor de la CGT, el mismo Congreso de los Trabajadores me lo pidieron, que yo recuerdo que me fue a despedir Carlos Flores, la gringuita que le decíamos, ¿se acuerda? A la esposa de Carlos Flores, fueron a despedir. Mary Flay de Flores. En el Congreso,
cuando el Congreso y yo entregaba el puesto y todo, ahí estaban todos los mejores políticos y estaban los mejores empresarios, y el presidente de la República que salía y entraba Maduro después en ese momento, en el 2001, el 2002, y así, y le voy a decir, era una opinión el 1 de mayo, todo el mundo decía, ¿qué van a decir las centrales? No, ¿qué va a decir Felicito? No, ¿qué va a decir Víctor Artile? No, ¿qué van a decir las centrales? Y esa opinión la estaba esperando el empresario, el político, los trabajadores, qué íbamos a decir sobre los temas nacionales que habían y qué queríamos hacia futuro. Era muy lindo, era una cosa, claro, en aquel momento me dolía, ¿no? Porque saber que me agarraran en la calle con Mayagüela porque estábamos poniendo unas mantas para el 1 de mayo, haciendo todo ese tipo de cosas, y ya no llegaba a la casa, mi familia esperando, mi mamá oyendo Radio América, HRN, y todas esas emisoras allá para ver qué decían del señor Felicito Ávila, que era un muchacho bien joven, muy distinto, y yo que no llegaba a la casa porque estaba detenido por lo que estábamos haciendo, es muy distinto. En aquel momento me dolí. Hoy me siento orgulloso de todo eso que hicimos en ese momento. Cosa diferente que lo que ha sucedido en los últimos años con la celebración del 1 de mayo. Pero nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar un poquito de eso, de esa celebración de los trabajadores. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se resuelve el problema de Colón con los campesinos de la UAN? ¿Cuál en sí es el problema que nos está afectando como país, como hondureños? ¿Cuál realmente es el kit o el botoncito que está estorbando ahí para que no se resuelva el problema de los grupos campesinos de la UAN? Vamos a ir a una pausa en Unidos en Diálogo. Al retornar hablamos de eso y hablamos de sus propuestas. Correcto. Como candidato a diputado de la Democracia Cristiana. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos hablando de algo histórico, si se puede decir, pero que vale la pena mencionarlo porque la historia de nuestro país se escribe con letras de oro para el que le entiende y para el que desea realmente saborear lo que es la verdad y la realidad. Pero para aquel que cree que solo su verdad, entonces ahí es donde la situación cambia. Pero hoy estamos hablando de algo agradable en el sentido de las experiencias de un dirigente sindical, de un aspirante a diputado por la Democracia Cristiana que está exponiendo lo que él vivió en esas épocas duras de su juventud, en las luchas que se dieron en los años 80 y 90 también, pero la más dura fue la de la década de los 80, cuando estaba el extinto Álvarez Martínez, y que ahora pues lo cuenta con orgullo y con satisfacción, pero ahora la diferencia que tenemos, que ese deseo que tenemos los hondureños de tener un cuerpo directivo de trabajadores, dirigentes de trabajadores con una altura moral, ética y con esa prestancia que tenían los dirigentes de la década del 80 y con ese deseo realmente de favorecer a la mayoría y no a la minoría y no parcializarse por sectores que no le dejan un bien realmente al país. Hablando de eso, pues con Felicito Ávila le preguntamos qué es lo que realmente ha pasado en el Aguán que no se ha podido resolver año tras año tras año. ¿Cuál es el problema real en esa zona del Bajo Aguán? Hemos visto que últimamente hay invasiones, incluso sacaron unas familias canadienses que tenían una buena inversión en la zona. Hoy o ayer o el fin de semana invadieron algunos terrenos en Trujillo. ¿Qué podemos decir con eso? Hay dos cosas que me parece a mí que es importante. Uno de ellos, hay una incapacidad para poder dialogar.
Y dialogar no es el hecho de el bla bla, como decimos en el campo, sino dialogar sobre temas importantes que sean de interés no solamente del país, sino también de las personas. Ahí hay dos leyes importantes que me parece a mí que son las que debe tratarse y son las que no se han tratado. Una de ellas, la ley de reforma agraria, es la ley que cubre la ejecución de procesos, diríamos, de la tenencia de la tierra como tal, y la otra es el decreto 69 que tiene que ver con todo lo que son los procesos de las etnias y todo lo demás. Bueno, entonces, pero eso no quiere decir que eso sirva para dañar o para diferenciar a las personas. Lo que no ha habido es una capacidad para tratar el tema tanto con los compañeros del campo de ese lugar o de esos lugares, como también con las inversiones, que volvemos al tema otra vez, con las inversiones que deben estar con confianza y tener confianza en la aplicación de la justicia en nuestro país. Entonces, mientras ese tipo de situaciones no se pongan en práctica sin interés, sin ningún interés particular, como aquel que diga hagan lo que quieran, porque como nosotros somos del partido aquel, entonces ustedes hagan lo que quieran. El que está fracasando es el país. El que está fracasando son las personas que residen o viven en ese entorno como tal. Y el que está fracasando es aquel que tiene confianza de querer vivir, siendo del exterior, vivir en nuestro país como tal. Entonces, nombraron una comisión para esos propósitos, no solamente para el propósito del Bajo Aguán y todo eso, sino para ver toda la dimensión de lo que era el proceso agrario en ese sentido, pero la comisión no ha tenido ninguna solución, no ha habido ninguna respuesta que favorezca encontrar detalles que resuelvan este tipo de problemas. Yo no le voy a decir quién es el culpable porque no he estado metido en el tipo de las cosas. Pero ¿sabe quiénes son los que están en la comisión? Pero, claro, si hay, es decir, en la comisión, así como hay sector privado, hay sector público también y hay sector gremial, ¿no? En ese sentido. ¿Quiénes son los que están en este momento en esa comisión? ¿Sabe usted? No, nombres no les sé decir, pero sí están los sectores principalmente que se ven, pero no han tratado el tema con fundamento de encontrar soluciones que satisfagan, ¿verdad? No solamente la necesidad de obreros, de campesinos de la zona, no solamente la posibilidad de resolver el tema, diríamos, de los empresarios del agro. Pero usted sabe realmente qué es lo que los campesinos de la UAN quieren o no se sabe qué es. O sea, mi pregunta es porque yo en lo personal no sé y me gustaría saber como hondureño qué es lo que ellos quieren. Es que el problema es el siguiente, doctor. Hay gente que anima el conflicto. En vez de resolver el problema, animan el conflicto. ¿Y a quién le conviene ese conflicto? A mantener el famoso staff de confrontación entre estos a quienes apoyamos porque socialmente son los campesinos, socialmente son los que pertenecen a una etnia, así, de esa manera. O sea, ¿cómo yo le permito que estos hagan lo que ellos quieran sin importar el resultado que estoy teniendo? Y ese es el problema que está pasando acá. No hay un equilibrio que permita dar la razón para poder decir estos tienen una razón, estos tienen otra razón, juntemos esto y resolvemos. No, háganlo y bueno, veremos cómo pasa eso y ya han habido muertos, han habido una serie de cosas. Eso es terrible. Todo. Pero como le digo, no ha habido la capacidad para poder entender que a partir de buscar la socialización de una solución para el problema,
pueden encontrarse los 3 sectores que están dañándose en esa zona. Yo no le voy a decir, porque hay que estar ahí cerca de todo eso y decir cuál es la dimensión de territorio que tienen unos, que tienen los otros, cuántos habitantes tiene una parte de todo esto, porque todo eso se ve, ¿verdad? Pero allí falta alguien que tenga liderazgo para resolver el problema. Eso es lo que falta ahí. Liderazgo para resolver el problema. ¿Hay alguien que no quiere resolver ese problema, que quiere mantener eso en conflicto? Yo sigo creyendo que quienes no quieren resolver el problema son aquellos que se vuelven como alcahuetos del problema. ¿Me entiendes? Eso, ¿verdad? Es decir, dejar hacer, dejar pasar. Pero eso es el gobierno. Ah, bueno. Usted ya no. Pues sí, son los que no, son los que deben resolver el problema. ¿Me entiende? Porque lo correcto, desde mi punto de vista, sencillamente... Dejar hacer, dejar pasar, y eso hace sentir a esa opinión social que hay allí favorable a mi gobierno. Sí, pero hay algo ahí que tiene que ver. Yo, en lo personal, a mí me da pesar por la cantidad de personas que han perdido su vida en esos problemas y las que siguen perdiéndose, porque como médico no me gusta que se pierdan las vidas. Ahora, yo lo que veo es, y que debería ser, bueno, hay X cantidad de tierra, ¿para qué sirve esa tierra? Sirve para producir, y si produce, entonces el campesino va a tener que comer, si la trabaja. Entonces lo correcto que sería ver es que esas tierras se trabajen, que no estén ociosas para poder la razón de ser de la tenencia de la tierra, generador de salud y de vida. ¿Verdad? La razón de ser de la tenencia de la tierra es eso, producción, que satisfaga la necesidad del campesino, del mismo empresario que está allí cultivando. Pero es que el campesino sí, mire, el problema es que la tierra debe servir para producir los alimentos del campesino. Así es. Y bien trabajada, el campesino va a poder tener una vida mucho mejor que la que tiene actualmente. Pero si hay conflicto, ni un empresario nacional ni internacional va a invertir ni va a comprar los productos que saquen. Entonces van a morirse de hambre. Entonces, y quien tiene que sentar esos sectores de una u otra forma es el gobierno, por eso que esté en funciones para que haga las cosas bien. En esa comisión no se han puesto de acuerdo, no han llegado a un acuerdo, pero en esa comisión lo que uno puede constatar por lo que lee y por lo que sabe realmente lo que está pasando ahí, es ese grado de dejar hacer y dejar pasar para decir que este gobierno es tan social, para decir que es tan, yo diría, complaciente con los sectores, ¿verdad? Y eso le está haciendo mucho daño a la región para desarrollarse como tal. Ni los campesinos, ni la gente más que vive allí va a poder resolver sus problemas de ingreso, no los va a poder resolver porque no están en ese proceso, están en el proceso de confrontarse, ¿ve? De destacarse, de demostrarse, y eso no resuelve ningún problema a nadie, ni como grupo, ni como organización, ni como sociedad. O sea que no hay diálogo realmente. No, y si lo hay, es vacío, sin liderazgo, que es lo peor, doctor. Así estamos hoy. Pero el liderazgo lo tendría que tener de una u otra forma los que están en relación al gobierno. Tendría que ser la institución relacionada con eso, que es el INE. INA, Instituto Nacional Agrario, INA, Instituto Nacional, que entonces no ha servido para lo que fue la comisión. Y cuánto nosotros hemos escuchado realmente que se hayan resuelto esos problemas. Y yo le voy a decir, esos problemas siguen siendo pendientes, sin soluciones, y lo resuelven de otra manera en algunos momentos con los mismos sectores. ¿Cómo de otra manera? Facilitándole otras cosas a la gente, menos el fundamento por el cual se están confrontando. O sea que le dan soluciones como espejitos, como decían que daban los españoles, o sea, dependencia. Engañosas. ¿Cómo creamos más dependencia? Y a medida tengamos mayor dependencia
¿qué somos? Más pobres. Y usted al llegar al Congreso Nacional, ¿qué nos propondría, por ejemplo, para tratar de resolver problemas como esos, problemas en los sindicatos, que uno ha perdido la credibilidad en los sindicatos porque, en primer lugar, hay sindicalistas que uno ve que son eternos en esos puestos y que realmente no permiten nuevos liderazgos, y como no permiten nuevos liderazgos, no permiten un avance diferente a las necesidades del ser humano, que va ahora está con la inteligencia artificial, y ahí no permiten, pero absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Qué haría usted como diputado en el Congreso Nacional para que exista un diálogo, una armonía entre el trabajador y el empleador y quien dirige el país? Nosotros estamos en un país con una gran ausencia de una política estructural, económica, social, política, cultural, y esa ausencia de una política estructural que digamos nosotros qué queremos como país en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Nosotros aquí estamos viviendo un momento que place a todos llegar al 30 de noviembre, elegir unas autoridades, pero que estas autoridades están comprometidas por 4 años. Eso, doctor, no nos lleva a desarrollar el país. A eso lo que nos lleva a seguir siendo un país, no vamos a decir analfabeto, porque saber leer y escribir ya no supera eso, ¿verdad? Ya se hace, pero estamos en un país donde no hay una propuesta de visión. Mire, los países europeos y el mismo Estados Unidos, puede irse quien sea, llegar quien sea, pero no se sale del marco de aquella estrategia que han trazado para el desarrollo del corto, el mediano y el largo plazo del país. A tantos años saber qué es lo que pasa en este país, nosotros no tenemos eso. Cada 4 años estamos pensando los empleados públicos hoy que en enero pueden ser quitados de los puestos sin saber si son, diríamos, si son capaces o incapaces de la administración pública, pero los van a quitar porque llegará otro partido. En eso estamos nosotros. Y aún llegando al mismo partido lo sacan. Lo sacan. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas que aquí tenemos que resolver? Primero, yo creo que sí hay que hacer una lucha por el problema, digamos, de rescatar esa situación que tiene el primer poder del Estado. ¿El plan de país? Pero primero rescatemos ese primer poder del Estado, que es el Congreso. Porque desde el Congreso usted puede legislar nuevas leyes, derogar leyes, reformar leyes para que se ejecute en el Poder Ejecutivo como tal. Pero con esa actitud que hay en este Congreso actual, usted no le garantiza al pueblo hondureño. Si todos vamos a seguir esa secuencia, da pena decir que es candidato a diputado si vaya a seguir así. Yo le voy a ser sincero, yo no acepté una postulación a candidato a diputado por ningún partido que me ofreció, por eso, porque yo dije, me voy a desprestigiar. Entonces yo me voy a ir a desprestigiar. Ahora, en ese sentido, yo digo, lo correcto sería que ni uno de los que está actualmente sea electo. Bueno. Hay que elegir nuevos. Bueno, pero nuevos con una visión, nuevos con una capacidad, nuevos. Mire, cuando usted escucha, ¿qué ofrece usted al pueblo hondureño como candidato a diputado en la casilla número tal? El empleo. Pregúntele qué cosa es eso. Pregúntele qué cosa es el empleo realmente, si el empleo es simplemente un puesto de trabajo o cómo se va a crear el empleo en nuestro país. ¿Con quiénes va a crear el empleo? El empleo es sujeto de una generación, diríamos, de política entre la empresa privada, entre la parte social, que son los trabajadores, y el Estado, que direcciona la política como tal. Pero cuando tenemos un país que no tiene fe, no tiene confianza en la misma empresa privada para decir me quedo en Honduras, ¿cómo va a generar empleo?
Bueno, la semana pasada fueron unas maquilas de la zona norte, de Choloma. se fueron las camaroneras en la zona sur, cerraron. Bueno, Eh, por falta de políticas que les dé confianza en la ley. Aquí no hay otra cosa, no es confianza. Ellos ponen el dinero, pero también quieren que su dinero se proteja a partir de que la ley sea esta la que se aplica como tal. Entonces tiene el primer hecho para decir, hablar del empleo usted, cómo usted genera una política que le permite, una política Armónica. integral de desarrollo. Y no es problema de que se tengan miedo un sector con otro, no, es problema de estar convencido de lo que queremos. El otro tema para mí que es sumamente importante, diríamos, lo que es la educación, desde luego, es importante, pero yo no puedo seguir hablando solamente de la educación, de saber, como le dije antes, de saber leer y escribir. No. ¿Qué educación necesita el hondureño para competir con lo que es la industria, con lo que es la tecnología, con lo que es todo lo que se da en el resto de los países del mundo? Porque Honduras debe competir. Honduras no solamente es para nosotros como tal, sino nosotros no vamos a ningún lado. Entonces, un médico debe estar capacitado para competir en sus enseñanzas como tal, ¿verdad? Un ingeniero, sucesivamente, pero nosotros tenemos un info, inclusive, ¿verdad? Que de ahí salen los obreros, salen las obreras, sale la gente, pero saldrán a competir nada más en los talleres mecánicos o de carpintería del entorno, pero no para competir hacia afuera. Y por eso es que nosotros tenemos ese problema de la migración de los hondureños. ¿Verdad? ¿Por qué? Una gran cantidad de estudiantes del Infop están en Estados Unidos y allá ganan muy bien porque se prepararon en Infop con nuestros impuestos, con el dinero del gobierno, con el dinero de empresa privada. Entonces, y se fueron a trabajar a Estados Unidos y no trabajan aquí porque no hay dónde trabajar. Ese es otro de los temas, pero yo le vuelvo a decir, el diputado que llegue, doctor, debe tener capacidad de dialogar con usted, que es diputado, el otro, que es diputado, no importa el partido, ni el otro, no importa el partido, importa el país. Ese es el que importa. A mí no me importa que Juan Pérez sea de X partido, pero tiene conciencia social, económica y política como para poder decir, hagamos un plan de nación. Eso es lo que a mí me interesa. Que usted, no importa el partido, sino eso que usted piensa es lo que yo quiero hacer. Sentarme, buscarlos, encontrarlos. A ver, hay gente que no va a querer eso porque no va por eso. ¿Usted cree que Honduras terminará al final de cuentas como Haití o tendremos la oportunidad de superar esa situación si continuamos con un Congreso como el que está en este momento y con gobernantes como los que están en este momento que realmente no tienen esa visión de país, sino más bien el caos o generación de caos? Uno tiene dudas, pero tiene esperanzas. Yo tengo esperanzas de que Honduras debe cambiar, porque yo no creo de que todos estemos en las mismas condiciones pensando en lo que está pasando y aprovecharse de lo que hoy pasa. Yo creo que hay centenares de hombres y mujeres, jóvenes, mayores, que están pensando en que Honduras no puede seguir con esa situación que hoy tenemos, porque a quien va a dañar es a sus nietos, sus hijos, sus nietos, toda esta gente que va hacia arriba. Ya uno ya está en el lugar donde va, pero esos que vienen hacia arriba son los que realmente van a pagar la consecuencia de no tener nosotros la capacidad de frenar ese tipo de situaciones que hoy estamos viviendo. Y el otro tema que quería dejarle, doctor, que me preocupa a mí, y usted como médico me puede decir si puedo estar equivocado o no, pero es una... En 1991, yo fui vicepresidente del Seguro Social electo por los trabajadores. En aquel momento se reformó la ley del Seguro Social. Y el presidente lo nombraba el presidente de la República, que en ese entonces fue Samuel García, presidente del Seguro. Lo que quiero decirle con esto, logramos, entre él y yo, ¿va?,
el gobierno y los trabajadores, porque yo era electo por los trabajadores y respondía a los trabajadores, hacer una propuesta de reformar la ley del seguro social. Y empezamos entonces en ese momento a plantear los cambios, pero no íbamos al fondo. Lo decíamos nosotros mismos, porque lo que había era una variante entre el salario mínimo por el cual se cotizaba, el mismo 3.5% y todos los demás porcentajes que se daba tanto el Estado como el empresario, pero nosotros queríamos que se levantara la cotización que se tenía o se tiene, se levantara al salario que devengaba a la persona. Y no fue posible convencer ni nosotros a los trabajadores, ni a los empresarios, ni al gobierno, porque decían que era una erogación grande de dinero. Cierto, era una cantidad más que había que cotizar, porque si usted ganaba 60,000 pesos, usted iba a cotizar por los 60,000 empiras. Pero cuando usted se jubilara, la cosa iba a ser distinto a lo que es hoy. ¿Con cuánto usted se iba a jubilar hoy si ganaba 60,000? Porque, a propósito, ¿por qué a los maestros jubilados no se les da seguro social? Bueno, es un problema de reforma de ley. Mire, entonces, ¿cuál es el problema? A nosotros solo nos han vendido dos cosas de la seguridad social. Seguridad social de asistencia, ¿verdad? Y seguridad social de pensiones. Dos cosas. Pero no hemos ido al fondo de este tipo de problemas que nos permita. Yo le decía a una familia que conozco muy bien aquí en uno de los barrios, ellos tienen un negocio. Emprendedores es el término de hoy, ¿va? Son emprendedores. Yo le decía, y cuando usted llegue a los 60 años y no pueda seguir en este emprendedurismo que tiene, ¿de qué va a vivir? ¿Por qué no le permitimos a esa persona que cotice directamente al seguro y tenga la oportunidad de poderse asegurar para su edad? Yo estaría de acuerdo en eso siempre y cuando se, ¿cómo es la palabra? Se asegurara, se blindara que ese dinero no fuese ser trastocado como sucedió en el gobierno anterior y como ha sucedido en este, con el planillazo y otras cosas más. Son parte de las cosas que debemos tomar conciencia de que no debe servir para aumentar la corrupción. Tiene que ser blindado. Si hay un incremento a la cuota del seguro, tiene que ser blindado para que no se vaya para la corrupción. No, por eso le digo, son cosas que hay que blindarlo, como dice usted, para que no se sirva de fondos para aumentar la corrupción, porque entonces lo que hicimos fue no apropiado. Y así, pero ese tema es importante, doctor, le voy a decir. Porque uno ve gente campesina, muchos dicen, ahí está el hospital escuela, ahí está el otro hospital, o está el policlínico, o está el otro. Por favor. Que no hay nada. Que no hay nada, ¿verdad? Bueno, en el seguro tampoco hay nada, ¿no? Bueno, pero es que es parte de la política de salud, doctor. Eso es parte, o sea, ¿quién se dedica o cómo un diputado llama a fulano y dice, siéntese aquí, siéntese al otro, y mire, señor presidente o señora, ¿qué? Sentémonos y discutamos este tema. Dejémosle realmente esta política definida para que se pueda seguir. Son las cosas, yo le voy a decir, en vez de que me estén preguntando, ¿y qué le ofrece usted al pueblo? A empleo. De veras, empleo. Escuelas. De veras, escuelas. ¿Cuántas escuelas dicen que han hecho y no han hecho? ¿Cuántos hospitales dicen que han hecho y tampoco ha sucedido? Bueno, pero aquí hay una política de desarrollo en la infraestructura. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué? El sábado me llamaron a mí porque una persona necesitaba que le ayudáramos en el hospital de la escuela porque el papá estaba grave con un infarto cerebral. Ayer me llamaron porque querían ver si le ayudaba a alguien con un problema de una fractura, que no pueden ser atendidos. O sea,
¿qué necesidad hay que las personas me estén llamando a mí? Que yo Directo. no trabajo en ese hospital, pero la gente desesperada Sabe que no el haya médico en quién confía, auxiliarse y nos toca andarle ayudando a la gente. O sea, eso es lo que yo vivo a diario. Le cuento sábado, domingo y hoy me volvieron a llamar otros que tenían otro tipo de problemas de salud, que si lo podía ver un otorrino, creo yo. O sea, problemas reales. Felicito. Pero yo vuelvo otra vez a ese tema. Doctor, un congreso durante 4 años que defina un tema de esos, óigame, no vamos a decir que solo eso, no, pero que defina un que tema le dé la de importancia eso, que le dé requiere. la importancia y que haya la capacidad entre todos los sectores para ponerse de acuerdo en eso. Usted mañana va a ver a señoras mayores teniendo una vida totalmente distinta, a señores mayores teniendo no pidiendo en la calle como andan hoy. Esa gente le dio 30 años de vida, muchos de los que andan en la calle pidiendo. ¿Y qué? ¿Y qué tienen hoy? ¿De qué viven hoy? Y que no, es que el hijo no lo reconoció. Es que la hija no lo dejó andar en la calle al papá. Eso no es así, si es política de Estado. Es eso, y le digo todo esto por el conocimiento que tengo y por las luchas que yo he tenido. Entre una de las cosas es la seguridad social como tal, y no digamos el tema del empleo, que igual he tenido la suerte, diría yo, de ser aceptado en mi manera de ser con los señores empresarios como con los trabajadores también, para encontrar formas de conciliar los problemas y solventarlos. Yo le voy a ser sincero, me quedo con el deseo de escuchar un poco más sobre esta temática porque me apasiona eso que usted está hablando y creo que a través del diálogo se pueden buscar soluciones. Pero lamentablemente hemos llegado al final. Solo nos queda decir sus palabras finales y la diferencia que usted haría, por ejemplo, en este sentido, como diputado al Congreso Nacional, en la casilla número 3, que haya estado saliendo en la pantalla, para las personas que lo conocen y los que no lo conocen. Pero creo que sería bueno, antes de las elecciones, tener otra plática más a profundidad, ya específicamente de esos temas que tienen que ver con el aspecto social. No nos quedó tiempo ni siquiera hablar sobre el significado de la democracia cristiana. Sí. No sé si en 3, 4 palabras usted lo puede decir al despedirse. No, primero, como dije al inicio, para mí esto es importante. No siempre los programas, doctor, son así como para dejar que suelte el vecino la lengua, señalando realmente lo que piensa, ¿verdad? En este caso mío, pues por la experiencia que yo he tenido en tantos momentos tan bonitos, difíciles, costosos, y ahora pues los recuerdo tanto y me reclamo por sí que no se están haciendo ni se están enfrentando. La democracia cristiana realmente es un proyecto político ideológico, que ahí es donde están muchos de nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque muchos compañeros demócratas cristianos inclusive quisieran que fuéramos tan apegados a la doctrina, a la ideología, en un sistema capitalista en el cual usted lo que más debe buscar son soluciones que le den al pueblo, diríamos, satisfacción de las cosas más importantes como tal. Entonces, mientras usted le dice la doctrina de la democracia cristiana nos indica que nosotros debemos ser como tal, y a mí qué me interesa, Felicito, yo tengo hambre. Yo quiero trabajo, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Si la filosofía de la democracia cristiana es esta, Felicito, pero allá está diciendo aquel que lo que te va a dar es tal cosa. Son las grandes dificultades que tiene la democracia cristiana, que con filosofía, con doctrina y todo esto no ha sido posible crecer como debiésemos de crecer. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana no es para competir con dineros. No es para agarrar dineros y competir, sino realmente para crear conciencia en el ser humano y decirle cuál es su responsabilidad como persona de cara a la realidad que usted vive ante los demás. Ahí tiene usted un concepto de un partido.
Y lo otro, como le digo, voy en la casilla 3, ¿verdad? No voy por hacer el show de tal cosa, yo voy por trabajar con aquellos hombres y mujeres que quizá nos encontremos con los mismos, tal vez no con los mismos ideales, pero sí con el mismo propósito de poder sacar al país de esta situación que tenemos. Y eso significa entonces hablar con todos los compañeros que puedan surgir de diputadas o diputados que también piensen de esa manera. Yo no pienso ir por pedir la palabra. Yo ya tuve la experiencia en el Congreso y yo ya sé qué es eso. Yo tuve un gran chiste con el doctor Oliva, ¿ah? Cuando me nombran de vicepresidente, como yo venía de las centrales, ¿ah? Según yo, la junta directiva se reunía para discutir la agenda y esperando que se reuniera la junta directiva para que discutiéramos la agenda. La agenda venía discutida por el presidente y el secretario que la iba a leer. Hay puntos. Los demás, usted sabe bien, no pasan. Ahí se llega a conocer los puntos que se van a tratar. Entonces, cosas como esas yo ya no las ignoro. Yo ya sé que eso, amén de que haya la reforma a la ley orgánica del Congreso, como para poder decir que ninguna sesión de esas puede pasar nada más por disposición del presidente del Congreso sin antes haberse discutido en el seno de la Junta Directiva el contenido de la misma. Eso es lo importante, pero no muchos compañeros directivos que quedaban con la boca abierta cuando sabían qué tema se estaba planteando. Eso tiene que cambiar en el próximo Congreso, quieran o no quieran los miembros del Congreso Nacional, sino que como sociedad civil lo vamos a exigir de una u otra forma. Eso téngalo por seguro. Por eso le digo. Que nosotros vamos a exigir esas cosas. Esos son los temas realmente. Para mí, ir ahí, mire, yo fui miembro de 9 comisiones en el Congreso, óigase bien, y principalmente yo dirigía la Comisión de Organización y Organizaciones Sociales, Trabajo Social, que era el Ministerio del Trabajo y todo lo demás, o sea, todo lo que generaba trabajo. Y 8 comisiones más donde yo participaba en ese sentido. O sea, tenía esa forma, diríamos, de meterme tanto en las cosas distintas, unas que no las conocía, como otras que sí, tenía amplio conocimiento, pero era un trabajo, una comisión es inmenso, saliendo de una hora, entrando a otra comisión allá, a la otra comisión por allá, y así sucesivamente. Pero el actual momento que hoy vivimos, yo le vuelvo a repetir, da no sé qué saber si se va a continuar el mismo propósito de un honorable Congreso en las próximas que salgamos de las elecciones. Bueno, en lo personal creo que como sociedad civil nosotros vamos a estar vigilantes de lo que pueda suceder y lamentablemente nos tenemos que ir. Yo ahora le voy a decir lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Sí. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.